La predicación de hoy lleva por título La libertad cristiana o la libertad en Cristo, como queráis. La libertad es una palabra muy bonita, una palabra que ha servido como motivo para el arte. Por ejemplo, tenemos un cuadro que se llama, una obra pictórica que se llama La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, que recoge el momento de la revolución de 1830 en Francia, ¿verdad? De la misma época, Los Miserables de Víctor Hugo, ¿verdad? A finales de ese siglo, Francia regala la Estatua de la Libertad a Estados Unidos, que está, como sabéis, en Nueva York. Y hay más, por supuesto, hay más expresiones de las canciones, por ejemplo, poesía. Miguel Hernández escribió ese poema tan bonito de Para la libertad, sangro, lucho per vivo, que musicó Juan Manuel Serrat, ¿verdad? Y hay más canciones, ¿no? Libertad, libertad sin ir a libertad. Es decir, la libertad, solamente escuchar esa palabra, no sé, te alegra, te agrada, te hace sentir que es algo tuyo, que te pertenece. ¿Pero qué es la libertad? La libertad se puede definir, y lo he anotado porque esto lo he copiado de una definición que he encontrado, la capacidad de obrar sin impedimentos o autodeterminarse, lo que supone la posibilidad de elegir tanto los fines como los medios que se consideren adecuados para alcanzar dichos fines. Empiezo al principio, capacidad de obrar sin impedimentos. Y también hay otra palabra después que dice y de elegir, obrar y elegir. Es decir, sin impedimentos. Sin embargo, todos sabemos que esa libertad es relativa. Si yo, haciendo uso de esa libertad de poder hacer lo que me dé la gana, cojo y me digo, pues hoy en vez de conducir por el donde conduce todo el mundo, voy a conducir en sentido contrario, haciendo uso de mi libertad. Lo que ocurre es que pongo en peligro mi vida y la de los demás. Si yo un día digo, yo vivo en un piso, voy a hacer una barbacoa en la terraza, que ojalá tuviera, que no tengo, y hago allí, empieza a salir humo y sardinas y tal, ¿vale? Estoy haciendo uso, es una cosa muy sencilla, estoy haciendo uso de mi libertad, pero los vecinos los estoy molestando, ¿verdad? Bastante. Bueno, hay muchos ejemplos de todo esto y hay una frase final que yo creo que lo recoge, que dice que mi libertad acaba donde empieza la libertad de mi prójimo, la libertad del otro. Pero también es que el hacer uso de la libertad puede dañar, puede dañar. Entonces, si vamos a la palabra de Dios, en Génesis encontramos, en Génesis 2, vamos a ir yendo desde el principio de la Biblia. Dice, y mandó el Señor, Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. La pregunta es, si la libertad es la capacidad de obrar sin impedimentos, Dios no estaba coartando la libertad al decirle que no podían comer del árbol, según esta definición, por supuesto, estoy hablando de la definición. Pues en base a la definición sí, ¿verdad? No les estaba dejando esa libertad, pero la realidad es que sí les estaba dejando libres, porque ellos eran libres de comer y de hecho lo hicieron. Por eso es que Dios nos hizo libres desde el principio. Esa libertad la tiene el hombre y la mujer. Nos hizo libres, pero cuidado, hay unas consecuencias cuando hacemos un mal uso de nuestra libertad. Y Dios nos las ha dicho desde el principio, y aquí se las dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego, no estaba coartando su libertad, porque les estaba diciendo que cabía la posibilidad de que lo hicieran. El día que lo hicieres, morirás.
Entonces, tenemos que concluir que si la libertad, el mal uso de la libertad nos puede hacer daño, tenemos que pensar que tiene que existir otro principio, y perdóname, Javi, que me meta en tu campo de filosofar, tiene que haber otro principio superior al de la libertad. Y ese principio, yo entiendo que es el principio del bien. Y ese principio del bien es el que tiene que guiar la libertad. Y para el creyente, el bien supremo es Dios. Como decía, las consecuencias. Dios avisaba siempre de las consecuencias. Nos ha hecho libres, tenemos libre albedrío, pero las consecuencias. En Deuteronomio, capítulo, no busquéis porque si no lo leo directamente. Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero en el 28 también, el versículo 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Estas palabras se las dijo el Señor a Moisés en Horeb, pero más adelante, cuando ya han tomado posesión de la tierra prometida, en el último capítulo de Josué, cuando Josué hace el último discurso de despedida, también vuelve a hablar de esa elección, decíamos de elegir, todos estamos eligiendo cada día. Y decía, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué precioso, ¿verdad? Esto ocurre en Siquem. La libertad también se puede definir o nos podemos acercar a ella utilizando otro principio que es el de el opuesto. Por ejemplo, cuando hablamos de qué son las tinieblas, pues la ausencia de la luz, es el contrario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el frío? La ausencia de calor. Es decir, cogemos los contrarios y podemos encontrar, claro, evidentemente siempre hay algo intermedio por ahí, pero el contrario nos ayuda a entender. Los contrarios son extremos, ¿verdad? Ahora, si yo pregunto, hermano, ¿cuál es el contrario de ser libre? ¿Cuál sería? Ser esclavo. De eso los israelitas conocían mucho, ellos fueron esclavos en Egipto. Ahora, aquí ya no solamente hablamos de esa capacidad de obrar y de elegir sin impedimentos, sin coacciones, sino ya estamos hablando de que es cuando a ti te obligan a hacer algo que tú no quieres hacer contra tu voluntad ya. Ya no es que yo pueda hacerlo o no hacerlo, es que me obligan a hacer algo contra mi voluntad. Por ejemplo, los israelitas en Egipto tenían que hacer esos ladrillos y tenían que hacerlos de sol a sol y con látigos y con todo eso ocurre. Y si nos vamos, hay un libro que estoy leyendo ahora que se llama es de Ken Follett, algo de libertad, tierra de libertad, o un lugar llamado libertad, un lugar llamado libertad, que está, el contexto histórico y geográfico es Escocia, el siglo XVIII. Entonces, están las minas y hay los propietarios de las minas, que eran los ricos y los poderosos, y esclavizaban a los que trabajaban, a los mineros. Los niños desde los 7 años tenían que entrar a las minas y trabajar. Y cuando cumplían los 20, y eran como esclavos, eran como esclavos.
Es decir, ellos evidentemente no querrían hacer eso, querrían estar, yo qué sé, navegando por ahí, haciendo honor a ese poema tan bonito que no es un poema para niños, sino que es un canto a la libertad de Espronceda, que es el con 10 cañones por banda, mientras pues, para toda vela, etcétera, ¿no? La canción del pirata. Pues ellos querrían no ser piratas, eso no, pero navegar. Y ¿a quién no le gusta cogerse una barquita, e irse a pescar? Tenían que estar allí todos los días y con la mina y morirse con el gas grisú que a veces les atacaba los pulmones y no ver la luz, estar en la oscuridad todo el día. Aquello horrible. A veces había quien perdía, quien era la libertad y se convertía de alguna manera en algo muy parecido a un esclavo, aquellos que por haber delinquido eran condenados a galeras, ¿verdad? Y estaban todo el día remando y sabían que de allí no saldrían, a no ser que por la muerte, que un barco les bombardeara y adiós, o la enfermedad. Es decir, es horrible, es lo contrario a la libertad, la esclavitud. La esclavitud. Y todos estaréis pensando en el pecado, ¿verdad? El pecado esclaviza. Quizá el extremo más evidente es cuando uno cae en la droga, ¿verdad? Y se convierte en esclavo de la droga. Ya no es él, roba hasta su madre. Yo escribí un poema que se me acaba de ocurrir ahora, que os podía haber leído, que se me ocurrió un día que venía de Corlada cuando trabajaba allí y bajé a la rotonda que está ya cerca de la avenida, ¿cómo se llama? La carretera de Vicálvaro, ¿no? La carretera de Vicálvaro. Y entonces paré el coche y había un chico joven, que evidentemente era un adicto, un pobrecillo adicto a las drogas, que estaba con los clines vendiendo a los coches. Y de repente ese muchacho vio un avión de papel en la calzada y cogió y se agachó, cogió el avión de papel y lo tiraba al aire. Y a partir de ahí yo escribí un poema sobre ese que decía, volvió a niño, ¿verdad? Y sopla viento desde el cielo, procuremos que no caigan el avión y sus anhelos. O sea, era como volver a olvidar todo lo que le esclavizaba y volar su avión, porque eso con el vuelo del avión, él volaba también. La esclavitud es horrible, pero hay otro, no hace falta irse al extremo de las drogas, ¿verdad? Hay otras, el pecado siempre esclaviza, el pecado siempre hace que hagamos, nos hace daño, nos hace daño. Hablábamos del daño el mal uso de la libertad. Nos llena de temores, nos llena de amarguras, hacen daño a los demás, ¿verdad? A los demás, a los que viven con nosotros, a los que nos acompañan. El Señor no nos quiere ver con temores, nos quiere ver con el gozo del Señor. Y eso forma parte de ese bien supremo que es Dios. Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, verdaderamente libres. Cristo nos amó tanto que entregó su vida por nosotros para hacernos libres. En la sinagoga de Nazaret dijo que él había venido para liberar a los cautivos, ¿verdad? Y entonces en Gálatas 5, Gálatas tiene mucho texto que habla sobre la libertad. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. En este caso, Pablo está argumentando, está tratando de que no sean arrastrados por los judaizantes que querían que se circuncidaran, porque ellos se lo dice a los gálatas que no tenían el trasfondo de judíos, ellos no eran judíos, eran gentiles. Y entonces los judaizantes les decían que se tenían que circuncidar. Pero ¿qué pasaba?
que entonces si lo hacen, dice, de la gracia habéis caído. Dice, es decir, si tú tienes que hacer todos esos rituales porque piensas que por eso tú vas a ser libre, vas a tener el perdón de pecados y la vida eterna, te estás equivocando. Porque Cristo murió por nosotros para hacernos libres. Y es por la fe que tenemos esa liberación. Dice en Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, hablábamos del temor, ¿verdad? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué precioso. Podemos decir con el Padre Nuestro, si es que hemos sido adoptados, hemos sido abrazados por el Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si es que el Espíritu vive en nosotros, el Espíritu mora en nosotros. Yo empezaba con esa anécdota porque el Espíritu está en nosotros, que es Dios. Y Cristo no solo venció al pecado y a la muerte, sino venció también al diablo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y en Romanos continúa, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, libertados del pecado y siervos de justicia, ¿no parece una contradicción? Libres y siervos, ¿verdad? Pero es que volvemos otra vez a lo mismo. Es que ese principio que está por encima del de la libertad, que es el bien supremo, que es Dios mismo, es el que nos lleva a que si servimos a Dios, seremos verdaderamente libres. Luego repetiré este versículo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, es en Cristo cuando somos libres, cuando seguimos, cuando le servimos, siervos de justicia, cuando servimos a la justicia. Porque ninguno puede servir a dos señores. Vivimos en un mundo que nos atrae con todas sus propuestas de poder, de dinero, de posición social. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, poner vuestra libertad, vuestras vidas, buscando ese reino de Dios que os hará libre y su justicia. Y esa libertad que tenemos en Cristo, que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo dijo en otra ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, conocerle a Él. ¿Esto qué implica? Implica el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios tiene dos aspectos, al menos. Uno es el conocimiento de Dios en esa unión personal con Dios, en esa comunión con el Espíritu del que hemos estado hablando, pero por supuesto tiene también una dimensión que es la Escritura, porque es la revelación de Dios. Dios ha revelado, no solamente se ha revelado a sí mismo, ha revelado el plan de salvación, ha revelado todos los principios que nos pueden llevar a ser libres, a conducirnos en esta vida con gozo y paz en el Señor y a ser capaces de ser transmisores de ese mensaje de salvación. Porque cuando nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, somos más libres cada día. Dice Primera de Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien
haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿verdad? Ese siervo, que en realidad es un siervo, pero que encuentra la libertad en servir. Mas el que mira, Santiago 1:25, atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, está hablando de la fe, que tiene que llevar las obras también para que sea manifiesto que es una fe genuina, este será bienaventurado en lo que hace. En 1 Corintios, Pablo nos da pautas también para hacer el uso de la libertad, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, ¿qué? Dominar por ninguna. Si algo a mí, a lo mejor a ti no te domina, pero a mí me domina, yo no lo hago y se acabó. O sea, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Por eso también en 1 Corintios dice, porque si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si hay algo que a mi hermano le puede hacer caer, aunque para mí es una cosa que realmente pienso que no tiene ninguna importancia, yo no lo hago. No lo hago. Porque realmente el Señor no solamente nos dice que le sirvamos a Él, sino que nos sirvamos los unos a los otros. Porque ese principio del bien incluye, por supuesto, el amor, porque Dios es amor, y incluye la verdad. Es el bien supremo, es Dios, el que guía la libertad. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta aquí bien. Y ahora la voy a liar. Porque ahora, hablando de toda esa libertad y de la elección, leo unos textos y los leo. No los comento. Y estos textos están en Romanos 8, 28, 39 y luego hay otro. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya lo estoy liando. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Luego leo lo que queda. En Efesios 1, del 3 al 7 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No vamos a arrancar hojas. No vamos a hacer como hizo Lutero, que decía que Santiago era la epístola de paja. Y sigo con otro. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, dice primera de Juan 4, 18 y 19, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ahora viene, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos,
Yo una cosa tengo clara. Este teléfono yo lo entiendo más o menos. Yolanda dice que lo entiendo mucho, pero que va, yo hay muchas cosas que no entiendo. Y si yo este teléfono apenas lo entiendo, ¿quién soy yo para juzgar al creador del universo? ¿Me voy a poder yo ahora a comprender al creador del universo, de las galaxias, del microcosmos? ¿Me voy a poner yo a entender, siendo un ser finito, al infinito, siendo un ser imperfecto, al perfecto? ¿Me voy a poner yo a entender, siendo algo tan minúsculo, al que es el creador del universo? No. Yo tengo que aceptar mis límites. Pero hay otra cosa que también tengo claro, y es que esto es la palabra de Dios. Y Dios no la ha revelado de forma arbitraria, porque un día se levantó, porque él no... Una tontería. Y dijo, voy a revelar esto y mañana lo otro. No, no, no. Esto está en el plan de Dios de salvación y de revelación. Está para que nosotros lo leamos y nos sirva de guía para conocerle a Él, para conocer su plan de salvación, para que sea una palabra por la cual otros van a creer. Y sabéis una cosa, hermanos, que yo me quedo con todo. Y le doy gracias a Dios por ello. Y no entiendo cosas, ¿vale? Hay quien ha dicho, sí, pero es que dice los que antes conoció. Yo ni me meto en eso. Yo me quedo con todo. Es la revelación de Dios. Y a mí, de lo que me está diciendo todo esto, hermanos, es de que Dios me ama tanto que antes de que el mundo fuera, ya me conocía, ya me amaba, ya había trazado el plan para que su hijo muriera en la cruz por ti y por mí. Qué perfecto amor, qué maravilla de que Dios ya tuviera todo ese plan formado para ti y para mí. A la vez que me ha hecho libre. Qué precioso. Tenemos un Dios grande. Ahora vemos como por cristal oscuro y entonces en el cielo conoceremos como fuimos conocidos. Pero aún en el cielo no vamos a poder entender todo. ¿Cómo vamos a poder entender todo de nuestro gran Dios? Es, hermanos, esta preciosa revelación lo que nos hace saber que no estamos solos y nos hace saber que todo lo que voy a leer al final, ahora de la continuación de ese texto de Romanos 8 que viene, es para nosotros un motivo de gozo, de seguridad, contra el temor, de alegría. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de aquel que nos hizo libre y aquel que nos eligió, las dos cosas. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino con una conclusión. La verdadera libertad está en Cristo. Somos libres cuando creemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida y le confiamos por fe nuestra vida entera. Cristo tiene poder para liberarnos del pecado, del temor y de cualquier esclavitud de nuestra vida,
si se lo pedimos en fe y arrepentimiento. Cristo tiene poder sobre el diablo y cualquier fuerza del mal. Cristo nos amó tanto que dio su vida para darnos vida eterna en el perfecto bien que es Dios. Dios nos amó primero, nos eligió y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vivamos en libertad, esa libertad que por amor nos lleva a ser siervos de Cristo y a servirnos los unos a los otros. Cristo nos está ofreciendo hoy esa libertad. Cristo murió por ti y por mí. ¿Cómo respondemos a su amor? Si alguien me está escuchando a través de Internet que todavía no ha entregado su vida a ese bien supremo que es Dios, a Cristo, nuestro libertador, es tu momento, es tu momento. Reconoce que las decisiones que hayas podido tomar sin Dios muchas veces te han esclavizado y te han llenado de temores. Pídele perdón a Dios y entrégale tu vida hoy. Y nosotros, los que ya creemos en Él, renovemos nuestro compromiso, renovemos nuestro pacto con ese gran Dios y Salvador y confiemos en Él. Amén.